Buenos días, hermanos. Espero que estén siendo bendecidos por nuestro Dios. Que todas las cosas que hemos estado atravesando, varios de nosotros durante estos días, pues nos sirvan a nosotros para edificar nuestras vidas. Dice la palabra que para tener paciencia también, ¿verdad? Porque la prueba produce paciencia en nosotros. Antes de empezar, vamos a pedirle al Señor que nos vamos a entregar en sus manos y que Él sea el que por medio de su palabra, a través de la guianza de su Espíritu Santo, podamos nosotros crecer, comprenderle un poquito mejor y obedecerle. Padre, en esta mañana, como tus hijos, como tu iglesia, como tu cuerpo, nos ponemos, Señor, delante de ti. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, haga el efecto en nuestras vidas, Señor, pero un efecto permanente, un efecto que cambie, que transforme nuestra forma, Señor, de vivir, nuestra manera de ver las cosas, Señor. Que podamos hacer tu voluntad y obedecerte, que esa es realmente, Señor, la forma en que te vamos a dar nuestro culto y vamos a agradarte y vamos a glorificarte. Pedimos que esta mañana tú, Señor, a través del texto de tu palabra, nos hables entonces y que puedas, Señor, hacer la obra perfecta en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este trimestre, siempre es bueno recordarlo, hemos estado estudiando el libro, la carta primera carta a los tesalonicenses. El domingo pasado estuvimos estudiando lo que era el capítulo 4, la parte final del versículo 13 hasta el versículo 18. Y creo bien importante, hermanos, de que nos recordemos nuevamente de esta parte, porque la siguiente, que inicia en el capítulo 5, versículo 1, tiene total relación con la primera. Y quisiera que leyéramos todos juntos, por favor, en nuestras Biblias, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Recuérdense, hermanos, que nos explicaba el hermano Roberto que no era que existiera la duda si habría o no habría resurrección, sino estaba claro para los tesalonicenses que sí había resurrección. La duda que ellos tenían, o la inquietud que ellos tenían, era qué iba a pasar con aquellos hermanos en Cristo que habían creído en Él, en Jesucristo. ¿Qué iba a pasar con ellos porque ya habían muerto? Sabían que cuando Cristo viniera, los que estaban vivos se iban a ir con Él. Pero ¿qué iba a pasar con los muertos que ya estaban en Cristo antes? Y aquí, entonces, a través de la palabra les explica que iban también a resucitar y que nos iban a preceder
a nosotros, ¿verdad? Para que ellos no se entristecieran. Esa era la situación de los tesalonicenses en esta escritura. Y les dice Pablo, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y entonces aquí de una manera pastoral, Pablo les habla a sus hermanos tesalonicenses y les explica cómo será la situación de los que durmieron antes que nosotros. Tomando esto en consideración, pasamos ahora al capítulo 5, en donde quisiera que también, por favor, lo leyéramos todos juntos. Es del versículo 1 al versículo 11. Y vayamos leyéndolo con el entendimiento que Dios nos vaya dando para poder ir entendiéndolo. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya seamos, que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces acá habla el capítulo 5, en su versículo 1, inicia hablando Pablo de los tiempos y de las ocasiones. Los tesalonicenses, después de haber escuchado la primera parte, le dicen a Pablo, Pablo, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo será entonces que vendrá el día del Señor? ¿Y cuándo será que los muertos resucitarán primero y nosotros después de ellos? Hablando de los tiempos, es cuándo sucederá. Esta palabra es, en griego es cronos, y habla también de las ocasiones. En esta parte de las ocasiones significa cómo será esta situación que estamos viendo antes. Y Pablo, interesantemente, les dice que no tiene necesidad de que les escriba sobre estas cosas. Sin embargo, empieza a hablar sobre ellas. A mí me llama la atención, si se dan cuenta ustedes en el versículo 1, les dice claramente sobre estas cosas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pero el versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente. Es eso como nos pasa a nosotros frecuentemente. Imagínense ustedes que yo empezara a hablar sobre un producto, digamos, que no muy conozco, pero que sí me gusta, por ejemplo, el café. Y empezar a hablar del café y de la acidez y del cuerpo y del aroma y todo esto, y me junto con Julio Martínez y yo le digo, mira Julio, fíjate vos que estoy tomando un café que fíjate que tiene una forma de tal y un cuerpo y tiene una acidez y es de altura y toda la cuestión, pero vos sabes todas estas cosas, ¿verdad? ¿Para qué te tengo que hablar sobre eso? Pero fíjate que, y sigo hablando sobre esa situación. Esta es una situación literaria que usa Pablo y les dice a los tesalonicenses, no tengo nada de qué decirles. En la versión Las Américas dice,
del cual no tengo que escribiros nada. Pero el versículo 2 entonces dice, porque sabéis perfectamente. Perfectamente quiere decir que ellos saben con certeza, minuciosamente. Quiere decir que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando está hablando aquí del día del Señor, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, de que este día del Señor tiene mucha relación con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el día del Señor se menciona 19 veces y en el Nuevo Testamento se menciona 4 veces. Cuando lo leemos en el Antiguo Testamento, les doy algunas escrituras de esas 14 veces que se menciona. En Isaías 13:6 dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Estamos viendo nosotros que este día del Señor, el día de Jehová, dice que vendrá como asolamiento, se va a asolar. Y esto lo va a hacer el Todopoderoso. Por lo tanto, ellos que deben de hacer, utiliza un verbo, no es llorar, gritar, clamar, es aullar. Aullar, es algo tremendo lo que va a suceder en este día. Asimismo, Isaías 13:9, los versículos adelante dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Una situación bien difícil de la que habla cuando habla del día del Señor. Joel 1:15 nos dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Asolamiento, terrible, ardor de ira, soledad, destrucción. Eso es lo que los tesalonicenses sabían y se recordaban del día del Señor que Pablo habla aquí en el versículo 2. No es la intención de Pablo en este momento dar un mensaje de confrontación, sino al contrario, recordarles a los tesalonicenses que ese día vendrá, que ese día no ha llegado todavía. Y como pastor con sus ovejas, les quiere decir, estén preparados para ese día. Ese es el mensaje principal de esta escritura, que nosotros, sabiendo que el día del Señor va a venir, como hijos de Dios, estemos preparados para ese día. Tampoco Pablo entra en detalle en este momento en de cómo exactamente será en relación a la escritura de Tesalonicenses, cómo será ese día. Claro, lo menciona en algunos aspectos, pero no detalladamente, porque no es que los tesalonicenses entren en ese momento en un temor, en un miedo, y ahora ¿qué hacemos? Sino es prepárense para ese día. Y sigue diciendo el versículo 2, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esta figura también se usa en el Antiguo Testamento, pero también es utilizada por el mismo Jesús, el Hijo de Dios, en el Nuevo Testamento. En Mateo, en el capítulo 24, en los versículos 42 y 44 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así, aquí está hablando también de la escritura del día del Señor, a qué hora va a venir el Señor. Y me llama mucho la atención que a quien menciona acá es que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Muchos de nosotros somos padres y somos cabezas del hogar.
¿Cuánto estamos enseñando a nuestra esposa y a nuestros hijos en relación a que Jesucristo regresa? Y estamos velando por ese día para no dejar que el ladrón entre y nos robe. Y también dice, estemos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto mismo se repite en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 39 y 40. Dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuál será esa hora, hermanos? No sabemos, pero dice que será cuando menos lo esperemos. No sabemos en qué momento. De repente pudiéramos estar acá, ¿verdad? Esto no se refiere a que va a venir en la noche, ¿verdad? Sino como ladrón en la noche. Vendrá en cualquier momento, en el momento que menos lo pensamos nosotros. O sea que tenemos que estar constantemente velando y estar preparados para ese día cuando sea el día del Señor y Jesucristo venga. El versículo 3 de Tesalonicenses capítulo 5 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ahora, cuando uno lee la palabra siempre le hace preguntas al texto. Esto es una de las formas para lograr entender qué es lo que está diciendo el texto. Y dice que cuando digan, la pregunta es aquí que yo le hago al texto, ¿quiénes? ¿Quiénes son los que dicen paz y seguridad? ¿Somos nosotros los hijos de Dios, los creyentes en Cristo? ¿O es alguien más? Esta escritura se refiere a los incrédulos, a aquellas personas que no tienen el conocimiento de la verdad. Ellos, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y menciono acá el ejemplo como los dolores a la mujer encinta. Las madres que han estado embarazadas, que son muchas de acá, saben ustedes que están en espera, saben que ese día va a venir, pero ¿cuándo? No lo saben. De repente puede ser una madrugada, puede ser a media mañana, a media tarde o en la noche, en cualquier momento. Pero los dolores de parto media vez se inician, ya no se pueden parar. Inician el proceso por medios que Dios perfectamente sabe y empieza una constante contracción del útero, la cual se va preparando para la expulsión del bebé y no se puede escapar a eso, ¿verdad? Entonces así será entonces la destrucción repentina, como dice el versículo 3. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Entonces vemos claramente aquí que hay dos grupos. El grupo de ellos, ¿verdad? Los que dicen paz y seguridad, y el grupo de nosotros, que somos los que no estamos en tinieblas. Cuando habla de tinieblas, sabemos nosotros que esto se refiere a una separación moral o espiritual de Dios. Para aquel día, dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros, este grupo, espero que todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, hayamos pasado de las tinieblas a su luz, para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Entonces, están ellos y estamos nosotros. Versículo 5, porque todos vosotros, este grupo, sois hijos de la luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí es importante que nosotros logremos entender claramente qué ha pasado con nuestra vida antes y qué pasa ahora después de haber conocido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando habla de la luz, en los evangelios se nos dice que nosotros, dice, somos la luz del mundo, Mateo 5:14. Y Efesios 5:8, una escritura muy conocida, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahora somos luz, no tinieblas. No estamos en penumbra tampoco. Cuando una luz se enciende en la oscuridad, produce claridad en el lugar en donde se enciende esa luz. Somos luz del mundo, somos luz en el Señor, andemos como hijos de luz. Y el versículo conocido por todos nosotros de 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bendición de veras saber que somos linaje escogido, que somos un real sacerdocio, familia de reyes y familia de sacerdotes, adquiridos por Dios, pero para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no estamos más en tinieblas nosotros, ya estamos en luz, ya somos la luz del mundo. Por eso les dice el versículo 6 de Tesalonicenses, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Obviamente aquí no se está refiriendo al no dormir, ¿verdad? Sino que al estar despierto toda la noche para ver si no viene el ladrón. Y quedarse despierto y ya con una noche va a ser suficiente para que al día siguiente nos quedemos dormidos. Sino que significa espiritualmente despiertos. Tenemos que estar siempre despiertos. Y velemos significa conscientes y atentos de que el Señor regresa. El Señor va a regresar, hermanos. Por eso decía Maranata, Cristo viene. Velemos y seamos sobrios. Tal vez algunos de los que estamos acá, de los que están aquí, en algún momento pues estuvieron padeciendo del vicio de la embriaguez, ¿verdad? Que es una condición que Dios los saca de esa situación. Pero cuando uno ve a las personas que andan con niveles elevados de alcohol, miran que no tienen dominio propio, no tienen dominio sobre ellos mismos, agarran la calle y van trastraviando y tiene que tener uno mucho cuidado para no poder llevárselos con el carro. Probablemente cuando platican con uno pues hablan incoherencias, pero la palabra dice que nosotros debemos de estar sobrios, o sea, tener dominio propio, significa estar conscientes completamente de esta situación. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Estos obviamente son hábitos nocturnos, en la mayoría de los casos. Algunos tienen trabajos en donde tienen que dormir en el día y trabajar en la noche, pero en general sabemos que el sueño es para tenerlo en la noche, y cuando alguno también se embriaga es en la noche, generalmente por ser un hábito nocturno. Ahora viene el nosotros, versículo 8. Pero nosotros, esto es en contraste con los demás,
que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Somos del día, tenemos que estar sobrios y tenemos que estar vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Yo quisiera que fuéramos en su Biblia ahí mismo a la carta de Tesalonicenses al capítulo 1. Del versículo 2 al 5. Les dice Pablo después del saludo, dice el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí utiliza las mismas palabras que está utilizando en el capítulo 5. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y constancia en la esperanza. 3 acciones a las cuales Dios nos llama constantemente también a nosotros a estar trabajando en ellas. La fe, que probablemente tiene que ver con nuestro pasado, en quién creímos. Como consecuencia, el trabajo que tenemos que hacer por medio del amor. El amor no es únicamente un sentimiento, y eso lo hemos escuchado tantas veces nosotros, ¿verdad? Cuando alguien se enamora es, te amo y haría cualquier cosa, ¿verdad? Por ti. Sería capaz de atravesarme todo el Atlántico. En avión tal vez, ¿verdad? Recorrería todos los montes y todas las montañas del mundo para llegar, pero si está lloviendo hoy en la noche, mejor te miro mañana. O sea que ese no es el amor. El amor es lo que nosotros hacemos cuando la persona tiene una necesidad y damos la vida, es lo que la palabra dice, ¿verdad? Dar la vida por los demás, por nuestros amigos. Fe, elemento entonces indispensable que fue dado por Dios a través de su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe fue puesta en nuestros corazones para que nosotros creyéramos en Él. No pensemos, hermanos, que todos los que estamos aquí tuvimos una gran fe que nació de nosotros mismos. Esa fe que tuvimos nosotros en ese momento determinado para poder conocerle a Dios y reconocerle a Él como nuestro Señor y Salvador, fue puesta por Él, por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El otro elemento, amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, después de creer en eso, viene Dios que es amor y pone ese amor en nosotros para que lo podamos trabajar en su cuerpo y en los que no son su cuerpo también, para poder demostrar que realmente Dios existe, Dios es vivo y que mandó a su Hijo único por amor a nosotros, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza, se la podemos ver siempre en Primera de Tesalonicenses, en los capítulos 9 y 10.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ya sea que estemos vivos, velemos, o que durmamos, estemos muertos, pero siempre de cualquier manera vamos a vivir juntamente con Él. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Cuál es su esperanza? No le pregunto a Vicente porque sí, ya sé cuál es su esperanza, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Saben por qué es bueno hacer esta pregunta? Porque la forma en que nosotros nos comportamos aquí en la tierra depende de la esperanza que tenemos. ¿Cómo se comporta usted? Teniendo en cuenta de que Jesucristo va a regresar por nosotros. ¿Estamos velando? ¿Estamos estando sobrios para esperar ese día? La esperanza que tenemos hace que nosotros nos conduzcamos de la manera en que nos conducimos. Y termina Pablo el versículo, la escritura que está hablando del día del Señor, con el versículo 11, y dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nuevamente esta escritura, esta carta que Pablo envía en relación al tiempo del día del Señor, tiene que ver no con los detalles de amedrentarlos a ellos, sino de estar preparados, de estar listos para ese día del Señor. Como iglesia nosotros tenemos esa esperanza por delante y por lo tanto, por no saber ese día, tenemos que estar preparándonos, pendientes y animándonos unos a otros y edificándonos. El término animaos, ¿saben qué significa? Significa introducir aire a los demás. Es como estar inflando uno de aquellos grandes muñecos, ¿verdad? Que ponen en los juegos para que los niños o inflar una pelota o un salvavidas. Animar, introducir aire a los demás. Bueno, vamos a tener que traer nuestro inflador ahora a la iglesia y empezar a animarnos unos a otros aquí, para que estemos siempre pendientes de esto. Y edificar significa promover un crecimiento a los demás también. Nosotros, hermanos, somos la iglesia del Señor. Como iglesia del Señor somos miembros los unos de los otros, somos parte de ese cuerpo y Jesucristo es nuestra cabeza. Y no podemos estar separados, ser independientes, eso no se puede en un cuerpo. Por eso Pablo les pone el ejemplo también, ¿verdad? En 1 Corintios 12, donde habla del cuerpo, dice que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Si uno se goza, todo el cuerpo se goza con él. Nosotros somos partes los unos de los otros. Tal vez no nos conocemos, y esa es la verdad, no nos conocemos, hermanos, pero tenemos que buscar cómo poder conocernos mejor para poder animarnos y edificarnos en amor. Eso es lo que la Biblia manda, siempre en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que tenemos que animarnos, que tenemos que edificarnos los unos a los otros. ¿Qué tal si hiciéramos un pequeño esfuerzo, muy pequeño esfuerzo de poder cada domingo o entre semana poder saludar a alguien al cual nosotros no conocemos o conocemos muy poco, para animarnos y para poder edificarnos mientras que este día llega? ¿Cuándo? No lo sabemos, ni siquiera el Hijo lo sabe, solo el Padre sabe cuándo será ese día. No creamos toda aquella información, aquella basura que dice que pone fechas para saber el día en que Jesucristo viene otra vez, el día del Señor.
ni Jesucristo lo sabe, menos lo va a saber alguien aquí en la tierra. Y terminamos con la escritura, dice segunda de Pedro, quisiera que sí la leyéramos. En la carta segunda de Pedro, del capítulo 3, del versículo 9 al 12, si me pueden acompañar con sus Biblias. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La venida del Señor no está retrasada porque se le olvidó o no le está poniendo interés, sino es por nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo en esta mañana quisiera que si hay alguna persona que todavía no es parte del cuerpo de Cristo, no es hijo de Dios, y que la única manera de poder hacerlo es depositando su fe, su confianza en lo que Él hizo por nosotros, su muerte en la cruz, su resurrección al tercer día, y que por esa razón Dios aceptó el sacrificio perfecto de su único Hijo amado, y que por ese pago del pecado de Jesús nosotros fuimos reconciliados, lo pudiera hacer. Eso solamente el Espíritu Santo de Dios puede tocar su corazón en esta mañana y hacerlo meditar y tomar una decisión. Yo quisiera que oráramos por si hay alguien que no lo ha hecho en esta mañana. Dios, en esta mañana he oído tu palabra. Estoy tratando de entender de que no es por mis obras ni por lo que yo haga que puedo alcanzar tu misericordia, tu perdón y convertirme en tu hijo a través del sacrificio de Jesucristo. Pero yo quiero, confiando en que esto es una verdad, acercarme a ti y pedirte que tú seas mi Dios y mi Señor. Yo abro la puerta de mi corazón, yo declaro que esto es verdad y quiero ser en este momento un hijo tuyo. Gracias, porque tú eres fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Si alguno hizo esta oración, por favor se puede acercar a cualquiera de los hermanos que están aquí o a los que nos vieron pasar acá adelante también para podernos contar y testificar sobre lo que Dios hizo en sus vidas en esta mañana. Que Dios les bendiga.